Para mí es una alegría compartir esa mesa, estar aquí. Recuerdo muy claramente cómo llegaron las marchas de la dignidad a Madrid hace no tanto tiempo, y realmente quería empezar con algo que el compañero terminó, por lo que yo había puesto este cartel aquí. Berta Cáceres fue asesinado la semana pasada, pero en realidad estamos hablando de cientos de defensoras y defensores ecologistas y derechos humanos que se asesinan cada año. No es una cuestión, digamos, puntual, sino es una cuestión sistémica, ¿no? De las empresas transnacionales, del poder corporativo. Y comenzando con la memoria con Berta Cáceres, quería también quedarme en América Latina para introducir un poco estas pinceladas que voy a compartir con vosotras y vosotros. Estos días hay dos tipos de movilizaciones, una en Venezuela y otra en Brasil. En Venezuela, una movilización importante para defender las políticas del gobierno. Y en Brasil hoy hay una movilización importante de la derecha, de la extrema derecha, para pedir la derogación de la actual presidenta del Partido de Trabajadores, Dilma Rousseff. Seguramente me podría quedar con los escándalos de corrupción de Lula y la petición de uno de los juzgados para encarcelarla. Y justamente por eso pensé que sería interesante buscar un poco en los papeles y encontré una entrevista de Lula de 1982. Y no lo voy a leer ahora por falta de tiempo, algunos de los párrafos que había preparado, pero yo creo que es importante cuando nos confrontamos con la cuestión de la relación entre partidos políticos, instituciones y movimientos sociales, es hacer un análisis de toda la trayectoria, no solo de una parte que nos llega a través de los medios de comunicación o de que coyunturalmente quieren que pensamos no sobre la persona, sino sobre el conjunto. Porque una detención o un interrogatorio a Lula no es un interrogatorio ni una detención de Lula. Es borrar toda la historia del PT a lo largo de las últimas décadas, su lucha contra la dictadura y también de todos los cambios sociales, políticos, culturales que se han dado en Brasil y en Latinoamérica. Porque ¿qué es más importante? Si empezamos a valorar en esta mesa que desde que entró Lula al gobierno aumentó la entrada de la población negra a las universidades en un 230%, o es más importante los escándalos de supuesta y presunta corrupción de las personas vinculadas al Partido de Trabajadores. Porque quienes hoy se manifiestan en Río de Janeiro, en Sao Paulo y en muchas otras ciudades, fundamentalmente tiene una base racista, una base donde hay una lucha de clases abierta y donde no se permite ni que un operario puede ser presidente, ni que puede ser líder de ningún tipo de institución pública, pero sobre todo lo que tanto odio ha generado, que los diferentes gobiernos del PT hayan facilitado hace 2 años un código de trabajo para las personas trabajadoras y trabajadores de hogar, lo que les equivalía a tener derechos como trabajadoras y trabajadores. Y de repente, personas negras tenían el derecho a decir a sus amos de que este fin de semana es que no voy a trabajar, ni vuelvo a la casa a vivir ahí, sino tengo el derecho de vivir en mi casa, en mi barrio, aunque sea en el barrio más humilde de la ciudad, pero tengo derechos y a partir de ahora estos derechos los puedo pedir en un juzgado. Esto sería una parte de valorar esta trayectoria de las últimas décadas. Y pongo también el ejemplo de Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque cuando hablamos del movimiento ecologista, que hay muchos temas que están absolutamente ausentes, no solo en el debate de la investidura o en las negociaciones entre Podemos y Izquierda Unida, como por ejemplo el tema energético, yo creo que con el ejemplo del gobierno venezolano tenemos uno de estos graves
dejadez de responsabilidades en pensar en el futuro. Hoy en día, el 90% del Producto Interno Bruto, ¿sí?, depende de las exportaciones. Voy a corregirme. En 1999, cuando Chávez entró como presidente de Venezuela, en un 85% de los ingresos al Estado dependían de las exportaciones del petróleo. Y hoy han aumentado a un 95%. O sea, la dependencia de las exportaciones del petróleo, de solo uno de los recursos naturales, ha aumentado exponencialmente. Pero ¿qué pasa? Una parte importante, una tercera parte del petróleo que se extrae en Venezuela se exporta a China. Y la mitad del petróleo que diariamente se exporta a China solo se utiliza para el pago de una deuda externa acumulada a lo largo de los últimos años, que ya corresponde a 6 veces de lo que se exporta anualmente de petróleo para devolver esa deuda, una deuda pública, que podría ser repudiada, que podría ser declarada ilegítima y no ser pagada. Pero, ¿por qué ponemos estos ejemplos encima de la mesa? Tanto el caso de golpe mediático y judicial contra Lula, como también esa dependencia de repente de solo una de las materias primas en el mundo, que además ha bajado el petróleo, por lo tanto, estas exportaciones y tus ingresos al Estado dependen absolutamente de los vaivenes de los mercados financieros y de las especulaciones financieras sobre las materias primas, entre ellos el petróleo, porque si hay un impago de esa deuda, una de las cosas que va a caer o que puede caer en Venezuela es PDVSA, la empresa pública de petróleo. Pero, ¿qué lleva por delante si cae PDVSA con un impago de la deuda? Todos los programas sociales, educativos que están vinculados a PDVSA. Y de ahí la importancia de pensar lo institucional, que no basta solo tener, digamos, una estructura donde tener ingresos, sino también tener nuevas formas de integración económica. Y ahí lo que nos falta en América Latina hoy en día es una independencia económica y un modelo de integración regional donde nos falta el Banco del Sur, donde nos faltan las relaciones comerciales alternativas, donde nos faltan unas independencias de los mercados financieros internacionales, donde en vez de endeudarse del Fondo Monetario Internacional o de Estados Unidos o de la Unión Europea, se ha endeudado con China. Nosotros de verdad creemos que endeudarse con China va a resolver los problemas sociales, ecológicos y políticos en términos de soberanía, de independencia, de libertad, de creación de alternativas políticas en América Latina de cara al futuro? ¿O estamos creando otro tipo de dependencias que en una lógica imperialista se podría leer también? Pongo estos dos ejemplos porque muchas veces nos relacionamos con la izquierda latinoamericana, con los movimientos sociales latinoamericanos, y ese debate sobre la relación entre movimientos sociales, partidos e instituciones obviamente también ha impregnado mucho todos los debates en las relaciones entre Europa y Latinoamérica en los últimos años. Y aquí en Europa también tenemos suficientes ejemplos, ¿no? Solo hay que ver los verdes en Alemania, que surgieron de un movimiento social potente, antinuclear, y en qué se han convertido hoy en día, que posiblemente incluso estarían dispuestos a aliarse con Merkel para una coalición en las futuras elecciones generales del año entrante, que han asumido absolutamente la posibilidad de intervenciones militares en el exterior, que fue un tabú durante mucho tiempo, y tantos otros temas. Entonces yo quiero introducir aquí una disyuntiva que tiene que ver con una ausencia de temas importantes que han sido trabajados desde los movimientos sociales, como podrían ser los límites del planeta, la crisis ecológica, la cuestión de los cuidados, todo tipo de temas de influencia del movimiento feminista,
como dejar de hablar de la centralidad del empleo, de la cuestión del reparto de todos los trabajos. ¿Cuáles son las respuestas que nosotros damos a la dirección fascista que ahora la extrema derecha en muchos países europeos nos han robado el debate sobre la Unión Europea? Y ahí hay un tema fundamental. En los foros sociales europeos, en muchos foros sociales, y hay una responsabilidad política por parte de los movimientos sociales, se ha evitado de hablar de cuáles serían las alternativas a la Unión Europea. ¿Cuál sería esa construcción alternativa? Por eso ahora a veces estamos simplemente rascando en la superficie y no es suficiente. Yo creo que es importante este hecho que hemos intentado hace pocas semanas en Madrid de reunir diferentes pensamientos y diferentes iniciativas a nivel europeo que no tienen que tener la misma estrategia, ni siquiera tienen que tener el mismo análisis de cómo seguir adelante. Pero el simple hecho de juntar diferentes economistas que tienen visiones diferentes, pero saben que ahora mismo es fundamental buscar entre todas y todos a nivel europeo salidas conjuntas, yo creo que es un paso adelante, no es suficiente. El paso que hemos dado es muy pequeño. Y el siguiente paso que proponemos de hacer movilizaciones descentralizadas en torno al 28 de mayo nos pone ya rápidamente en otro problema, que efectivamente tenemos que buscar las convergencias con las marchas de la dignidad, que también habían propuesto hacer una movilización de cara al 28 de mayo. Pero no podemos darnos el lujo, en la situación de lo que nos está cayendo, que volvemos a situaciones de fragmentación, de discursos identitarios y de separaciones. Porque eso lo que estamos viendo tanto en los movimientos sociales como también entre los partidos políticos. O sea, había un nivel de enfrentamientos, de descalificaciones, de maltrato, no físico, pero verbal, en la confrontación política social en los últimos meses, que echa a la tierra todo lo que habíamos avanzado a raíz del 15M, donde justamente pensábamos que habíamos tomado unas lecturas de romper estos discursos identitarios, estas fragmentaciones y sobre todo estas separaciones, y yo soy el más de izquierdas o yo soy el más progresista. Tenemos una urgencia en lo político y social, y sobre todo porque tenemos una responsabilidad a nivel europeo. Lo que ha ocurrido con Podemos y la entrada en las instituciones de las candidaturas municipalistas, con todos los cambios políticos que ha habido, los procesos de transformación, todo el ciclo de movilizaciones, tenemos que tener en cuenta que los movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda en Europa nos están mirando. Y tenemos una responsabilidad que no es pequeña. Si fracasamos en el proceso institucional, en el proceso de relación entre instituciones y movimientos, en la relación entre partidos y movimientos, puede también influir negativamente en posibles procesos de cambio y transformación en otros países europeos. Por eso es fundamental hacer una lectura de lo que ha pasado en otros procesos históricos recientes de la izquierda, no solo en Latinoamérica, también en otras partes del mundo, y tenemos que hacer esa lectura de aprender de los procesos recientes y de estas tensiones que también ha habido, y sería, digamos, absolutamente falso por cualquiera de las partes ignorar estas tensiones y las diferencias que hay en la acción política, en las estrategias políticos sociales que hay en cada parte, pero no podemos, con toda la ilusión que ha generado el último ciclo de movilizaciones, con todo lo que ha supuesto de gente, de haber puesto tanto esfuerzo y energía en estos últimos años de lucha y movilizaciones, no podemos perder esa oportunidad de buscar la unidad y la confluencia. Y eso en todos los sentidos, en los movimientos sociales, en términos de buscar las movilizaciones claves,
en términos de esta confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales, en esa relación difícil cuando la gente está trabajando en las instituciones. Y eso en Madrid lo estamos viviendo, en muchos sitios seguramente también, que claro, se han vaciado parcialmente las calles, porque mucha gente ha puesto mucha energía en poner en marcha proyectos también muy importantes de transformación y cambios en las instituciones. Y tenemos ejemplos suficientes y tenía algunos preparados, pero por falta de tiempo no los voy a mencionar, pero no olvidemos que es importante vincular con los procesos más municipales, con los procesos más vinculados a los procesos de política estatal. No podemos dejar fuera los temas de ámbito internacional. El otro día yo me alegré bastante cuando Arnaldo Otegi, en su discurso cuando hicieron este acto en Anoeta, una parte importante de su discurso lo dirigió a la izquierda o las nuevas izquierdas y se refirió, por supuesto, a Izquierda Unida y Podemos. Y se refirió a la condición de explotadores y de gente que estamos esclavizando a otros. Esa relación de explotación norte-sur que no lo hemos superado y que permanentemente cuando las nuevas izquierdas, tanto Podemos e Izquierda Unida, hablan de crecimiento económico y de volver, digamos, a políticas industriales y volver al ciclo de crecimiento y volver a dar trabajo a todo el mundo sin repartirlo, etcétera. La cuestión fundamental de los límites del planeta, pero sobre todo de que nuestra economía actual se basa fundamentalmente en el expolio y la explotación de otra gente, de otros recursos naturales, de otros lugares del mundo, ha quedado bastante al margen de los debates centrales en nuestros movimientos. Incluso en el 15M fue así. Y eso tenemos que recuperar. Porque la muerte de Berta Cáceres, entre otras cosas, tiene que ver con que las empresas multinacionales europeas están saqueando los recursos de otros y ellos pagan con las muertes para que funcione la economía en la Unión Europea, en Estados Unidos y en otros centros de poder, incluso China, etc. Y ahí es fundamental, cuando hablamos de la lucha contra el TTIP, y ahí simplemente a la compañera que en el debate anterior preguntaba, efectivamente la lucha contra el TTIP es uno de estos signos de esperanza en Europa. Porque ya hay campañas en 24, 25 países contra el TTIP, las mayorías sindicales de organizaciones ecologistas, feministas, de consumidores están luchando conjuntamente. Y justamente esta lucha está consiguiendo abrir unas brechas muy sensibles en las estructuras hegemónicas de la Unión Europea y puede que con esto podemos lograr, junto con el tema de la lucha en solidaridad con los refugiados, abrir unas brechas importantes para que se abra. Y por eso me parece importante en la declaración que se aprobó en la asamblea de las jornadas del Plan B para Europa, hay una frase que yo creo que da un salto cualitativo en el llamado tanto de partidos políticos como de movimientos, de instituciones, de hablar de la Unión Europea. Y es un llamado a la desobediencia civil frente a las instituciones de la Unión Europea. Basta ya de hablar de otra Europa, de la Europa democrática, basta ya de estos discursos generalistas cuando hablamos de la Unión Europea. Es el momento de realmente empezar a preparar las condiciones políticas, jurídicas y sociales y de movilización para realmente futuros gobiernos e instituciones puedan romper con las actuales estructuras de la Unión Europea.